Entonces, para hoy nosotros tenemos un tema del estudio del aborto desde la perspectiva de las escrituras. Y lastimosamente no están las personas quienes tenían preguntas o dudas sobre esto, pero quiero empezar con ustedes. Y yo quería ir disipando, tomando los textos que para ustedes son controversiales y disipando estas dudas. Así que, a ver, ¿alguien me puede decir con qué texto desea que comencemos? ¿Alguien tiene una duda, un texto que le es controversial? Ajá, eso quiere decir que no están estudiando el tema por ustedes mismos. Sí. Estamos esperando a ver de dónde. Porque No. nos llamó la atención, nos llamó la atención el título. Y dijimos, Podemos empezar de no matar. ¿No matarás? Ok. Éxodo 20:16. ¿Sí? Que vengo. Tenga buen día. Ok. Vamos a abordar este tema, pero pienso que ese tema de no matarás no es la temática del tema del aborto. Es solamente como una conclusión. Es un método que ellos han usado para defender, pero en sí no explica el tema del aborto. ¿Ok? ¿Alguien tiene otro texto? es que no nos imaginábamos, o sea, fue una de las cosas que hablamos, no nos imaginábamos dónde podía ser que hubiera un tema que tratara directamente sobre el tema. ¿Me explico? Inclusive uno cuando estudia la Biblia, al principio, antes del diluvio, no hubieron niños muertos. Claro. Nos hace referencia, sí, nos hace referencia, se habla de generación y todo, pero no habla de niños que nacieron muertos o cosas así. Ok. Entonces vamos a empezar con un texto que yo tengo, es un texto que es clave para todos los que defienden la postura de que el aborto es malo, es un pecado. ¿Ok? Y vamos a ir a Éxodo 21, versos 22 en adelante. Quien lo tiene lo puede leer. Sí. Leo, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusiera el marido de la mujer y juzgasen los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Hablar de la ley del talión. Similar. ¿Sí? Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. ¿Sigo? Si un buey acornease a hombre o mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado. Ok, hasta ahí. Y no será comida su carne. Ok, del 26 para adelante habla sobre las leyes que son la responsabilidad entre amos y dueños. Ok, de la responsabilidad de ellos, de los amos y de los dueños. Ok, entonces yo quería enfocarnos en esos versículos 22. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el tema aquí, en esos versículos?
mujer embarazada. El resarcimiento si pasa algo. A ver, ¿cuál es? Resarcimiento. Ok, el resarcimiento. ¿Alguien más? Yo dije la mujer embarazada. La mujer embarazada. Está hablando de eso. ¿La propiedad? ¿Propiedad? Ok, ¿alguien más? Lean bien. Sí, Díganme, a mí ¿cuál me es el llama la punto? atención porque a mí Dígame. me llama la atención que habla de vida solamente de la madre, no habla de vida del feto. Dice si abortare, pero como una cosa adicional, o sea, una cosa es si muere la madre y otra cosa es si aborta. Ok. Entonces, ¿cuál es el tema según usted, hermana Graciela? El aborto. ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es el tema para usted? O sea, hace una diferencia entre la vida de la madre y la vida del feto. Entonces, el tema para usted sería la vida. Claro, pero lo que me llama la atención es la diferenciación entre la vida de la madre con la vida del feto. O sea, como que fueran, que lo importante es la vida de la madre y no la vida del feto. Parecería una distinción así. Ok. Hace esa mención, por cierto, y vamos a analizar un poco ese texto. Pero ¿alguien más tiene una idea de cuál es el tema de estos versículos? Sí, la restitución por los daños. La muerte. Ok, lo mismo que el hermano, entonces, Orlando, restitución o resarcimiento de los daños. Claro. Me parece que la muerte La muerte, ok. es el tema. Hermano Sí. Matías, hermano Raimundo, ¿cuál es el tema para ustedes? Bueno, yo creo que ahí es un tema judicial, ¿no? Algo así. Lo mismo que judicial. Sí. Leyes Ok. de la propiedad, ¿no? Que son los animales, los ciervos y de la Ok. vida. Y de la vida. Ok, ahora vamos a ver. Una cosa para nosotros entender el contexto de un texto es importante que nosotros podamos leer todo desde donde existe, digamos, el primer título, que es lo que nos indica. Entonces, si nosotros nos vamos atrás, no sé si sus Biblias tienen títulos, pero ¿de qué nos dice el título que nos habla esta sección de la Biblia? La ley de santo violencia. Ya, las leyes de actos de violencia. Ahora, aquí simplemente está especificando un acto de violencia en contra de la mujer o en contra de quién. Sí, ahí De es la mujer embarazada. en contra de la mujer embarazada. Entonces, cuando hablamos de mujer embarazada, ¿hablamos de la mujer embarazada o hablamos de la mujer y el niño? Ahí habla de la mujer embarazada. Entonces, ¿quién es la víctima aquí? La mujer. La mujer. Desde Y donde trata como nosotros daño colateral al bebé, al feto. al feto. Entonces, nosotros tenemos que poder identificar el problema cuando leemos un texto. Aquí no se está hablando de valores de la propiedad, no se está hablando de resarcimiento de daños, nada, se está hablando de violencia.
Y obviamente los textos explican cómo se resarce esa violencia, ¿sí? Más adelante, pero en sí el centro, el tema del versículo es la violencia. De toda esta sección de la Biblia es el tema de la violencia. Entonces, fíjense que si ustedes leen el versículo 12 en adelante, ¿alguien me puede leer? Hasta que yo le diga hasta ahí. ¿Lo leo? Por favor. Dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no armó acechanzas, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Además, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Y el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere o se hallare en sus manos morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Además, si algunos riñeren y alguno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño y no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces el que le hirió será absuelto, solamente le compensará por el tiempo perdido y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo de su mano, será castigado. Mas si durare por un día o dos, no será castigado porque su dinero es. Si algunos... Ya. Entonces, ¿qué es el tema en cada versículo? Cada 2 versículos habla de una nueva situación. ¿Se dieron cuenta, verdad? El versículo 20 habla de quien hiere a un Perdón, siervo. ¿dónde es que estamos? Versículo 12 al 21 hemos leído. Vamos por el 12 entonces. Versículo 12. Éxodo 21, versos 12 al 21. Ok. En el versículo 12 nos habla de alguien que hiere a alguno haciéndole morir. Entonces se trata de un asunto de violencia que lleva a la muerte de alguien. Y en el versículo 13 habla de alguien que llevó a la muerte de alguien, pero no fue intencional, pero igual es un acto de violencia. En el versículo 14 habla de alguien que hace contra su prójimo con intención. Tenía una intención específica de hacerle daño, de matarlo en este caso. Habla de situaciones contra el padre y la madre. Habla de situaciones entre 2 hombres que riñen y se pelean a puño limpio o no limpio a veces. Y habla de situaciones entre un amo y su siervo. Situaciones críticas, conflictivas, donde reina la violencia. Entonces, en este caso, también incorpora el caso de una mujer embarazada donde ella sufre violencia. Entonces, aquí nosotros vemos que el foco de este caso, donde se produce un aborto, la víctima no es el niño, es la mujer, pero por ende, por implicación, también viene sufriendo el niño. ¿Me dejo entender? Eso va a llevarnos a un pensamiento en que cuando hablamos de aborto, no es una postura de decir comete o no comete crimen. Y esto nos lleva, por ejemplo, a Éxodo 20, versículo 16, donde nos dice, no matarás. O no hablarás contra tu prójimo. Ese 16 no era, perdón, era el Éxodo 20, verso 13. ¿Ok? El versículo 13 que dice, no matarás. Ahora, cuando hablamos de aborto, y nosotros decimos, está bueno no matar, Dios prohíbe ese acto de matar, asesinar. Entonces, cuando nosotros vemos el tema del aborto, creo que para todos aquí, dentro del movimiento, queda claro que el asesinar está mal, ¿sí? Claro. Pero ahora déjenme hacerles una pequeña prueba para que veamos cómo es nuestra manera de razonar, si podemos ver diferencia alguna. Les voy a plantear 2 o 3 situaciones. Vamos a hacer 4 situaciones.
primer ejemplo. Hay un niño que padece, que está muriendo de hambre, pero por su lado pasa otro niño, que este niño ve que él está muriendo de hambre, así que entra a una panadería, roba un pan y se lo da al niño que está muriendo de hambre, para que no muera. Segunda escena. Una niña entra a un supermercado, ella ve un listón y dice, ah, qué lindo ese listón, va a combinar con un vestido que yo tengo. Así que ella roba el listón del almacén. ¿Ok? Tercera escena. Vemos a dos niños que robaron una manzana. Un niño es preso, es agarrado, es detenido por el guardia de seguridad del supermercado y el otro logra huir. Y al huir, él cruza una calle, cruza un valle, tiene que cruzar un puente para llegar donde su familia, su barrio. Pero el puente está en mal estado y el niño cae. Todavía no responden la pregunta, pero le voy a hacer la pregunta. ¿El niño hubiese caído por ese puente, hubiese robado, sí o no? Cuarta y última escena. Recuerden las escenas. Cuarta y última escena. Es divertido porque eso nos va a enseñar algo. Cuarta y última escena. Una niña toma unas tijeras y decide hacerle un regalo, un presente a la mamá. Pero por error, como no sabe manejar las tijeras, corta uno de los vestidos favoritos de la mamá. A ella se le había dicho, no toques las tijeras. Entonces, pero bueno, lo cortó, llegó la mamá y se dio cuenta de la escena. Segunda escena de esa misma historia. La otra segunda niña, que también su madre le había dicho no juegues con tijeras, ella simplemente tomó las tijeras y se puso a cortar tela y sin querer también cortó un vestido de su madre. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Quién de los niños hizo mal? Todos. Para nosotros todos. Ok, ¿todos concuerdan en esa respuesta? ¿Sí o no? A ver, los corbachos dijeron que sí, todos. Mana Graciela. En teoría todos, pero uno humanamente justificaría al niño que robó el pan para darle al que estaba muriendo. Ok. Bien. Hermana Karina. Está sin micrófono. Está con micrófono. Sí. Bueno, la niña que roba el listón, creo que lo hace para, no sé, por verse más bonita o por saciar quizá algún tipo de vanidad que estamos acostumbrados desde siempre. Ella, creo yo. Y bueno, el niño que roba el pan, obviamente para darle al otro niño que estaba muriendo de hambre, es como, creo que es justificable. Sí. Ok. Mano Matías. Black. Matías Mejía. Sí, Matías, ¿tú escuchaste los problemas que planteé? ¿O recién acabas de ingresar, no? recién acabo de ingresar. Ok, entonces... Hola, Mati. Hola. Vamos a Mejía. Vamos a Mejía. La verdad escuché la mitad más adelante. Ok, Pero ok. lo que escuché, estaría de acuerdo con lo que dijo la hermana Graciela, ¿no? O sea, la ley te dice que no debes robar, pero si lo vemos de una manera humanística, podemos decir que podríamos tener cierta empatía. Ok. Entonces no son todos, son parcialmente para ti. Ah, sí. Ok. Mana Raimundo. ¿Raymond o Raymond? Para mí todos están haciendo cosas que no quieren hacer. Ok. Bien. Para mí entonces todos están haciendo cosas que no quieren hacer. Ok.
Mana Rosy también opina lo mismo. Sí, sí, así. ¿Quién? Mana Rosy, la esposa del hermano Heinz. Ella no está acá ahorita, ella está abajo. Pero Perdón. Ok. Hermano, ahora sí, Raimundo Mejía. o sea, en la Sí, de hecho todos están cometiendo un acto negativo, ¿no? Pero vemos el grado de conciencia de uno de ellos, ¿no? Por querer ayudar a otro, porque usted ha puesto en la escena que está por morir, ¿no? Y yo creo que en su desesperación comete ese acto, pero buscando un bien, ¿no? Como la mujer ramera, ¿no? Que ayudó a los espías, ¿no? Algo así. Que mintió todo eso, ¿no? No creo que sea el tema. Ahora sí, déjenme darles una evaluación de su... esto es como un test psicológico que se hace a niños de 3 a 6 años. ¿Por qué les digo que... ¿Por qué les hice este test a ustedes? Porque creen que tenemos esa edad. Ahora vamos a ver qué tan como que es cierto es que justificable. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque según la teoría de Piaget, que es uno de los que estudió el área cognitiva de los niños de esa edad, este hombre dice que para esa edad los niños ven la justicia en blanco y negro. Hiciste mal, sí, sin importar tu razón o tu motivo, hiciste mal, quebraste la ley y necesitas ser castigado o corregido de manera implacable. Esto es como los niños de esa edad conciben la justicia. Sin embargo, niños de 7 a 12 años, hasta 14 años, para ellos ya empiezan a diferenciar situaciones y decir, mostrar más empatía, más compasión por otras personas y decir, no, mira, pero este otro niño robó el pan no porque él quería, sino porque era una necesidad para ayudar a alguien más. Vemos la empatía, ¿no? Hubo una de las niñas que usó las tijeras y rompió el vestido de la mamá. ¿Por qué? Porque ella quería hacerle un regalo a ella. Tenía la intención de hacerle un presente y hacerla sentir bien. Sin embargo, la otra niña era solamente por jugar. Ambas no tenían intención de destruir el vestido de la mamá, pero a ambas les pasó, pero habían motivaciones diferentes. Entonces nosotros, ¿por qué yo les digo, les hice este test? Cuando nosotros no diferenciamos estas cosas, es porque nosotros no tenemos una madurez cognitiva digamos, demasiado alta. Llegamos desde 3 a 6 años y llegamos a ser de justicia implacable. Entonces, espiritualmente, nosotros manejamos esta misma edad. Somos niños, así que no podemos diferenciar situaciones, no podemos hacer acepciones de situaciones o eventos que acontecen y que podemos diseminar la gravedad por una u otra razón. Empezamos como que a justificar, a dar valía a algo. Entonces, en este test se mide cuánto es el nivel de humanidad a nivel cognitivo de un niño de 3 a 6 años. Y todo lo que dijeron aquí, todo es pecado, es cierto, no están equivocados, como tampoco el niño está equivocado, pero tienen que poder gestionar simultáneamente la situación de cada persona, porque no puedes aplicar la justicia así a toda persona. ¿Me dejo entender? Sí, una cosa que yo creo que nos pasa, quizá todavía y debamos cambiar, es el hecho de que cuando uno entra a la iglesia considera de que cuando comete siempre se nos ha dicho de que cuando cometes un pecado de los 10 mandamientos, es como que, claro, que tienes culpa de todos, o sea, me explico lo que quiero decir. Uno como que siempre entendió de que si robar es malo, robar en cualquier sentido es malo. O sea, si mentir es malo, mentir de cualquier manera, si sea una mentira piadosa, como normalmente se dice, también es malo. Entonces, como que
esa mentalidad quizá es la que debamos, no sé, cambiar. Pero hay una cosa, el niño tiene situación fija, una persona un poco más, con más edad puede optar por otra opción, va y pide el pan, no es necesario robarlo. En un caso así. Es que tú no dijiste edad, porque nosotros siempre estuvimos con el tema de acá, la imputación de los niños. Acá hay niños con 11 años que matan gente, por ejemplo. Y teníamos ese problema. Bueno, se hizo un plebiscito, bueno, no salió. El tema es de que los niños, los grandes, hacen hacer a los niños cosas para quedar impunes. ¿Me explico? Entonces, como que siempre la ley los ampara. Y llega un momento de que uno se pregunta a qué edad es que el niño es consciente exactamente de los actos. Si el niño que tú estabas planteando no es consciente, uno no le puede decir un pan no se le niega a nadie, pero lo puede pedir. La madre no se va a enojar porque le haya roto un vestido, vamos, eso digo, ni que fuera, bueno, yo sé que es cierto que hay gente que es así, pero hay cosas que para nosotros caen de su peso, por su propio peso. Por eso dijimos directamente, es un pecado, directamente. Quizá en eso, en esa mentalidad nuestra, quizá es lo que debemos cambiar. No sé si yo me dejé expresar. Eso es importante. Y yo quiero recalcar una cosa. En el test, no importa la edad de los niños ni la conciencia del niño, sino importa en cómo ustedes, quienes reciben el test, interpretan esta situación. Entonces, aquí no vamos a zafar como diciendo, no nos dijiste la edad del niño, ni el niño sabía que también era consciente, nada, no vamos a zafar de eso, vamos a aprender a ser responsables de lo que nosotros decimos. Está bien, perfecto. Así lo. Ok, sí, eso está perfecto. Ok, cuando nosotros tratamos el tema del aborto, entramos en la misma situación. Nosotros tenemos que aprender a reconocer las situaciones cuando es válida y cuando no es válida, tanto desde la perspectiva ideológica como de la perspectiva humanista. ¿Por qué? Porque muchas veces por lo que yo he percibido, estoy hablando de mi percepción, puede ser que sea errada, pero dentro de mi percepción, cuando se tocó el tema, muchas personas rechazan la postura ideológica de tal manera en que dicen, es que no tenemos que ser ideológicos, tenemos que ser humanistas. Y yo pienso que llegar a eso es también errado, porque nosotros necesitamos encontrar un balance entre lo que es ideología y lo que es humanidad, pero necesitamos reconocer de qué se necesita más en cada situación, ¿ok? Porque muchos, por ejemplo, han usado la ideología para juzgar y hacer que la persona que va a abortar, que en este caso es la mujer, ya no es fácil su decisión del aborto, ¿ok? De la perspectiva bíblica, ya no es fácil. Para la mujer, el tener que abortar porque pierde el fruto de su vientre es lo que es parte de ella, digamos. Es como cuando a una mujer le amputan un seno porque tiene cáncer. Te guste o no, sea lo que sea, es parte de ti, digamos, ¿no? Entonces, es algo que te falta. Pero ahora a eso condenan esa idea de que abortar es malo con la idea de suprimir, como que oprimir a la mujer al punto en que ella empiece a desvalorizarse a sí misma, más que te desvalorice la sociedad, de que la sociedad te tache de que eres tal cual y así, tú empiezas a verte a sí misma porque te satanizan esa idea, sin entender el aspecto humanístico de las cosas. Entonces pienso que nosotros necesitamos encontrar un balance, porque imagínense, si una mujer que aborta y que vienen cristianos o personas con ideología netamente cerrada y vienen y te dicen, mira, lo que hiciste es un pecado, estás condenado y todas esas cosas, ¿con qué con qué autoestima la mujer se va a aproximar a Dios? Dice, pero mira, ahí está, yo te iba a decir eso, porque uno no, bueno, primero que no debería de entrar en ese tema porque realmente creo que es muy propio de la mujer. Yo digo, en nuestro país estuvo todo de onda también el tema del aborto,
Y gracias a Dios hoy día la mujer está amparada por ley a abortar antes de determinado tiempo. Digo, yo siento de que somos un país bastante, en todo caso, bastante liberal en muchas cosas, que yo veo que en otros lados están sufriendo esos temas. Acá nomás, en Argentina lo están sufriendo, acá ya como que está laudado, y creo que es un buen paso para todas, o sea, todas y todos. Pero entiendo de que hay mucha gente que no lo comprende todavía. Exactamente, y yo quiero mostrarle una perspectiva bíblica de cómo es que se considera también el aborto, porque, por ejemplo, las personas que defienden pro aborto, esto lo vi, por ejemplo, en un debate entre dos teólogos, uno era pro y uno era contra. El que estaba contra el aborto, o sea, que defendía el hecho de que las mujeres aborten, él presentó una lógica que me pareció interesante. Lastimosamente estoy sin internet y no se los puedo enviar. Así que esperaría que arreglen el internet en casa. Este teólogo presenta esa postura de que la mujer, o sea, los que defienden el derecho de pro vida del bebé que va a abortar y toda esta onda, del bebé, digamos, la vida del bebé, ellos no se preocupan por la vida de la mujer, ¿no? No, la mujer no es mencionada. Para ellos, la mujer es solamente una incubadora donde se gesta la vida. Entonces a ellos no les importa la vida de la mujer. Pero no solamente eso, sino que a pesar de que defienden la vida del niño, ¿no?, condenan la de la mujer. Cuando ellos dicen, por tu pecado serás condenada y arderás en el infierno. Y empiezan como que a darle una cosa de una lista de ideas de cómo Dios la va a destruir por ser pecadora. Pero estas personas, en cuestión de segundos, en un vaivén, olvidan el concepto de la vida, olvidan que Dios es vida antes que dar la muerte, Él va a dar la vida a la persona. Entonces, ese aspecto fue uno, por ejemplo, que el teólogo que estaba en contra del aborto, en contra del aborto. ¿Sabes qué? Perdóname, Solange, se ha cortado lo que tú decís, o sea, no nos ha llegado. Sí, ese pedacito. ¿Qué fue lo último? Desde que consideran de que somos incubadoras, desde ahí se cortó. Para estos teólogos pro vida que defienden la vida del bebé, ahí también la mujer. Ok, ¿ahora? ¿Ya? Ok. Sí. Para los que defienden la vida del niño, para ellos la mujer es solamente una incubadora donde se gesta la vida. ¿Ok? Y cuando ellos hablan de la vida del niño, jamás hablan del periodo del embarazo, que es la mujer quien lo porta. Ellos tratan como algo innecesario, algo inútil, algo que no es ni siquiera primordial, en que la mujer es la que porta el hijo, el niño en el vientre. Entonces, no solamente eso, sino que ellos, al condenar la vida, al condenar el acto del aborto y defender la vida del niño, ellos no se dan cuenta que condenan la vida de la mujer, porque después de eso dice, cuando una mujer aborta por pecado, tú serás condenada, que se te destruirá, arderás en el infierno, y un montón de cosas que empiezan a lanzar contra la mujer, y dice, espera, tú que estás luchando por la vida, ¿no deberías luchar por la intercesión de que esa mujer se salve? ¿Por qué ahora de repente deseas la muerte de alguien? ¿Por qué ahora como que la invocas esa muerte? Por eso no son pro vida. Por eso no son pro vida. Exactamente. Son conservadores. Son conservadores. Están netamente ideológico. No tienen el sentido humanista en ellos. Entonces, cuando yo les puse ese ejemplo de los niños, ese test, fíjense que los niños, aunque ellos sentían humanidad, niños de 3 a 6 años, su sentido de justicia era rígido, mientras que los de 6 para adelante, nosotros ya empezamos como que a hacer diferencia de situaciones, aunque el mismo acto es malo, entendemos que robar es malo, que el niño lo pudo haber pedido, pero nosotros podemos distinguir esto porque ya existe una cierta madurez. Entonces, estas personas no muestran esa madurez, no tienen ese crecimiento intelectual, y nosotros no podemos entrar en el mismo error.
Cuando en la Biblia, por ejemplo, ellos dicen, Dios defiende y ama la vida del niño, como dicen en Jeremías 1:5, por ejemplo, cuando habla de que te conocí y te formé desde el vientre de tu madre, Cristo está hablando y reconoce la vida del niño ahí. Yo pienso que todos lo podemos entender de esa manera, ¿sí? Pero habla en una situación diferente. Este niño estaba siendo deseado, estaba siendo esperado y tenía un propósito para su vida. Entonces necesitamos tenía un propósito situaciones. Y no iba a padecer ese simple rechazo de una madre, digamos, al no querer, y la madre no estaba obligada a tenerlo o no, lo deseaba, que es diferente. Entonces, aquí nosotros necesitamos entender esa situación, porque de todas maneras, ellos dicen que Dios, esto fue un argumento que dio el teólogo pro aborto, él dice, de todas maneras, si tú dices que defiendes el derecho a la vida, entonces tienes que explicar por qué es que Dios ordena matar. ¿Por qué Dios dice en la Biblia tantas personas han muerto por miles de razones? ¿Por qué empiezas a matar? ¿Por qué empiezan a matar? Entonces, si somos pro vida, de todas maneras tiene que prevalecer el derecho a vida. Ahora, yo quiero llevarlos a un texto de Amós. A ver. Amós 1. Vamos al versículo 13. Quien lo tenga, por favor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4, no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Encenderé fuego en el... ¿Qué situación es esta? Visualmente. Abortos. Abortos. Ellos practicaron abortos a mujeres simplemente para poder ensanchar sus fronteras. Por esferas de influencia, ellos practicaron aborto. ¿Y qué dice Dios que le va a pasar a ellos? Disculpa, ¿qué verso fue? ¿Qué verso fue, disculpa? 13. El 13. 1:13. No revocaré castigo. Bueno, en el 14 dice, encenderá fuego en el muro del Rabá y consumiré sus palacios con estruendo en el día de la batalla. De la batalla. Bueno, eso. Entonces vemos que... Como que no nos perdonará. No Rey falta de Iraco, perdón. cautiverio. Fíjense, es solo una situación, pero ¿cuál es el tema de ese versículo 3? Lo están haciendo para ensanchar su territorio. Juicio contra las naciones vecinas. Pero ¿cuál es el tema? Claro, es que el motivo es completamente diferente. Aunque pareciera el mismo acto, pero no. Lo hace, la circunstancia amerita que el acto sea diferente al hecho de que un cirujano hiciera la misma operación. Entonces, ¿cuál es el tema, Matías? ¿El tema de este versículo? Sí. Juicio contra las naciones vecinas. Pero ese versículo. La fortaleza del fuerte. Ya les hice una práctica para que se entrenen. Yo creo que están tratando de destruir semilla para que ya cuando tengan la tierra no tengan ni un bebé que es heredero. No sé si eso es correcto. Ok, ustedes están interpretando la historia. Es la violencia. Muy bien.
Perdón, Matías, ¿decías algo? Que en el acto del aborto la mujer es abusada. Eso, abuso, violencia. Vamos al versículo 11. ¿Alguien lo puede leer? Leo. Adelante. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán, y consumiré los palacios de Bosra. ¿Cuál es el tema, Matías? Nuevamente, el abuso. Abuso, igualmente. Dios está trayendo juicio a estos dos grupos por abuso, por ser abusivos. Vamos, versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderá fuego el muro de Tiro y consumiré sus palacios. Ok. Nuevamente, entregaron a los enemigos a aquellos que estaban Abuso. en debilidad. Pero quiero que vamos a ir de adelante hacia atrás. Vamos a empezar desde el versículo 3 y vamos a hacer una distinción de situaciones y eventos. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quería decir algo? Ok. Versículo 3. Vamos a empezar de ahí. ¿Alguien? Y Giovanna Valer. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no desviaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Ok. ¿Cuál es el abuso ahí? Porque pasaron por encima Galaad con trillos de hierro. Exactamente. Menospreciar, fueron como pisotearon. Pisoteados, sí. El uso de la fuerza. Violencia física. Vamos a categorizarlo así. ¿Ok? Versículo 6. Pero, ahora, para ver una consulta. No sé si vos llegaste a buscar qué fue lo que específicamente lo que pasó ahí. Porque quizás el trillar es una... En realidad no sé qué significa trillar. Creo que para la tierra. No sé. ¿Cómo? ¿Es como que revolver así? ¿Trillar la tierra? Ok, imaginé eso. Por eso capaz que es una parábola, pero no sé bien qué pasó con Galaad. Pero evidentemente fue abuso. Son parábolas, pero eso quiero que reconozcan. El tema detrás de todo era abuso, pero quiero que ustedes identifiquen qué tipos de abusos se fueron incrementando y por qué Dios trajo este juicio y en qué se basaron sus abusos. Aquí, por ejemplo, era todo un pueblo. ¿Ok? Vamos a ver en el versículo 6. Hay diferencias que están ahí, porque a cada uno Dios le da un castigo diferente también. Y eso sería hacer un estudio más profundo, pero quiero que simplemente distingamos los tipos de violencia que se ven y en qué o a quiénes son las víctimas de la violencia. ¿Ok? Aquí Adelante, por favor. La violencia aquí era tortura. Esos elementos de fierro que usaron, esos son elementos de tortura, y esos trillos de hierro, ¿no? Eran para torturar a la persona. Entonces, encima de entrar en una guerra con ese pueblo, ellos también torturaron a la gente. Y esa violencia, Dios no aprueba. Ok, gracias. Excelente punto. Versículo 6. ¿Alguien más lo puede leer? Matías Mejía. Sé que estás con tu Biblia. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto
no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Ok, ¿cuál es el acto, la violencia aquí? Entregar cautivo. ¿Esclavitud? Esclavitud, muy bien. Esclavitud, claro. Es un acto de violencia y opresión. Versículo 9, ya lo habíamos leído. ¿Cuál era el acto de violencia aquí? ¿El 9 no es igual? Es igual, pero hay algo más. Es el mismo, entregaron a un pueblo. Pero Porque eran acordaron de- hermanos. Era peor Hay que algo más. Quebrantaron un Es una pacto. ¿Cómo? Quebrantaron un pacto, dice hermano. Quebrantaron un pacto de hermano. ¿Y qué significa quebrantar un pacto de hermano? romper una promesa. Traicionar. Traición. Ya, ellos empiezan como quebrar vínculos, relaciones humanas, porque fallaron en eso y empieza a faltar el sentido de humanidad en ellos. ¿Ok? Y eso quiero que consideren, porque esa falta de sentido de humanidad empieza a aumentar. Aquí es entre hermanos, quiero que se den cuenta. Matías, ¿decías algo? Claro, eso del afecto natural. Eso del afecto natural, exactamente. Ahora, el versículo 11 es lo que va a aumentar. A ese pacto de hermanos, ahora ya va a aumentar en el versículo 11 ese afecto natural. Ya no solamente quebraban el pacto y le fallaban, sino que ahora, ¿qué hacían? Perseguían a espada a su hermano. Y violaban Más. todo afecto natural. Y le Pero robaban. ¿qué significa ese Y violar? todavía en su furor le robaban. Muerte, persecución. Fíjense, hasta afecto natural hay un punto y coma, ¿verdad? Ahora Sí. este punto y coma va a explicar lo que significa lo que se habló en la primera parte. Dice, en su furor, ellos le habían robado siempre y ahora perpetuamente habían guardado rencor. Entonces vemos que ellos, su humanidad, iban aniquilándola todo el tiempo a través del sentimiento del rencor, el odio que ellos empezaban a almacenar contra sus hermanos. Va más allá de lo que simplemente es romper un pacto, que ya es un quebrantamiento del afecto natural, sino que ahora viene algo que es en contra de tu naturaleza, que es el odiar estrechamente a tu hermano. ¿Okay? Es interesante porque el rencor es la venganza, pero que no se satisface nunca. Ajá. Una eterna venganza, un eterno deseo de odio. Y es el principio para la ceguera del pueblo. Porque si tú ves el 13, ellos ya no miden el tamaño de su víctima. Ya no miden la inofensividad de su víctima. En el versículo 13, ahora son niños que ni siquiera han nacido. Mujeres en estado de cinta. Entonces ustedes pueden ver que el aborto, el tema del aborto en la Biblia, entra no como un pecado, sino como un acto de violencia, pero que tiene sus niveles también de agresividad. Y es uno de los que va al final todavía. Hay todavía más puntos. Por ejemplo, ustedes leen el versículo 1 del capítulo 2, el versículo 4 que habla de los pecados de Judá, el versículo 6, 7 y 8 que habla de los pecados de Israel. Es interesante estudiar porque estos versículos, estos capítulos, porque nos hablan de tipos de violencia y hay que saber colocar los temas dentro de su contexto original. Muchos como cristianos estamos entre el dilema si el aborto es o no es un pecado, y no se trata de si es o no es un pecado, es un acto de violencia, pero tenemos que entender quién es la víctima. No necesariamente es el niño como está aquí, porque aquí, como ustedes ven en el versículo 13, no es el niño la víctima, son mujeres embarazadas, porque las que sufren primero el dolor o
la extracción es la mujer. Y para juzgar esa situación, en diferentes casos del aborto, nosotros podemos reconocer, hay abortos que sí son actos de maldad y hay abortos que no son actos de maldad. Entonces tenemos que poder distinguir la situación de acuerdo a nuestra madurez intelectual y espiritual, que nosotros entendamos la situación bajo un sentido humanista. Pero además, perdóname, Solange, acá en esta situación, las mujeres estaban encintas porque querían. O sea, estaban encintas, o sea, estaban embarazadas en una situación normal. Y por eso se las hace abortar para extender sus tierras. Los enemigos, ¿no? Ajá. Tenían que, no sé si porque querían, pero... No sé si me dejé ¿Perdón? entender. Sí. ¿Qué dijiste, Pati? Yo digo, no sé si porque querían estaban embarazadas. Pero estando en una situación, bueno, te entiendo lo que querés decir, pero estando en una situación normal era algo aceptado, no era que ellas quisieran abortar. ¿Me explico? Ok, entiendo. Generalmente Ajá. eran Entonces, nosotros dentro de la Biblia podemos encontrar situaciones así, abortos practicados por mujeres de manera voluntaria y por mujeres de manera, o sea, aplicados cuando la mujer tenía o no tenía la aprobación. Y no en todos los casos es igual de condenante. Entonces nosotros tenemos que tener ese juicio que Dios tiene para distinguir la situación de cada persona. ¿Ok? Porque hay cosas que nosotros no podemos entender desde una perspectiva porque no vivimos esa experiencia. Y juzgar sobre el aborto, si es bueno o es malo, es pecado o no es pecado, es fácil desde una postura donde nosotros estamos cómoda y no jugamos ningún papel ni de ayuda ni en contra. Entonces, es muy fácil para nosotros decir qué está bien y qué está mal, pero analizar la situación, trasfondo, evaluarte a ti misma cuál sería tu situación, pienso que es un tema completamente diferente. Entonces, nosotros tenemos que, cuando vemos la Biblia abordando el tema del aborto, habla de esta perspectiva. Aquí Cristo no perdona lo que se hizo, pero hay situaciones, por ejemplo, en Éxodo, donde vimos, es simplemente, bueno, te resalto el daño y te pago. Es algo como, no es muy, muy grave el asunto, pero sigue siendo un acto de violencia. Y por el acto de violencia es por lo que hace ser castigado. Y en eso nosotros vamos. Ahora les voy a hacer una nueva prueba psicológica. Vamos a ver su capacidad de humanidad en cada uno. Entra un profesor. A ver. A ver, presten atención. Entra un profesor de la clase de Derecho, de Leyes, por cierto, en la facultad, en la clase ya, y ve a una persona que está bastante bien elegante, pero con rasgos nativos. Le pregunta su nombre, cuántos años tiene, y el estudiante le responde su nombre, su edad, y le pide que se retire y que no vuelva más a su clase. En ese momento se genera una tensión en el aula y hubo un silencio y cada uno empieza a responder. Entonces el profesor pregunta, ¿qué es derecho? ¿Qué responden ustedes? ¿Qué es derecho? Lo que no es torcido. Igualdad. No respuestas fáciles, hermano. Ahí hay dos derechos. Claro. Uno es el derecho del estudiante y otro es el derecho del profesor. Yo no sé hasta qué punto el profesor tiene derecho de excluir a alguien de su clase. Eso no sé si existe o no existe. Pero entiendan la pregunta. No estamos hablando el derecho de quién o cuál, sino la definición, ¿qué es derecho? Es igualdad. Es igualdad, ¿ok? ¿Alguien tiene otra definición?
Derecho es algo que uno puede reclamar como propio, que ¿Estamos le cerca? es inherente. Un que le es atributo. inherente. Defina. Amplía, a ver, Matías. Muy bien, hermana Graciela. Es inherente. Un atributo que es reconocido o no, bueno, inherente natural al ser humano, que se lo reconoce como un derecho. Fíjense, que- un derecho. Y el que cada uno tiene y que llega hasta donde comienza el del otro. Ok, ya nos fuimos a otro extremo. Nosotros, derecho para empezar, es lo que cada ser humano posee. ¿Ok? Como base, que mantengan ese concepto, creo que la van a tener más clara. Nadie se la puede negar. Como dijo la hermana Graciela, es inherente, es inalienable, nadie se la puede. Tú naces con ese derecho. Ahora, los de derecho estudian leyes. ¿Para qué sirven las leyes? Para regular los derechos. Ya, Para regular los reconocer derechos. esos derechos y no permitir que nadie los viole. Para perdón, repite. Para reconocer la existencia de ellos y no permitir que nadie los viole. Ok, Para pero si yo no proteger los estudio derechos. derecho, ¿yo no puedo reconocerlo? ¿Cómo? Pero si yo no estudio derecho, ¿será que yo no puedo reconocer mis derechos? Posiblemente sí. Uno, por más que uno no estudie derecho, yo no estudio derecho y uno puede reconocerlo. Pero yo creo que el derecho lo que hace es escribe en papel el reconocimiento de un derecho que se reconoce que existe. No sé, estoy pensando. O el que estudia derecho es para defenderte cuando se ven perdidos por algún motivo. Vulnerados. Vulnerados, perdón, no me Bien. salía la palabra. Gracias, Graciela. ¿Qué palabra? Esto es Vulnerado. para eso estudiamos leyes, para defender los derechos. Y lo que acontece en esta escena es que este profesor cometió un acto arbitrario en contra de los derechos del estudiante, pero los demás que están ahí con el propósito de estudiar leyes y aplicar la justicia propiamente a cada individuo, callaron, guardaron silencio y se sometieron al miedo intimidante que el profesor impuso en la clase. Y era claro, fíjense, si nosotros no entendemos el concepto, los propósitos y el trasfondo de lo que hacemos, entonces estamos por hacer nada. ¿De qué nos sirve a nosotros tener conocimiento? Eso es como un llamado para mujeres, ahora, hoy en día, y para todos y cada uno de nosotros, pero más para las mujeres para que tomen conciencia. ¿De qué nos sirve a nosotros tener conciencia del mensaje que tenemos, de nuestro rol, de nuestras obligaciones, nuestros privilegios, si vamos a seguir calladas, si vamos a seguir permitiendo injusticias? ¿De qué nos sirve a nosotros como esposos, hermanos, padres de familia, conocer este mensaje si seguimos indiferentes ante el sufrimiento o la situación de nuestra pareja al lado, nuestros hermanos? Nosotros queremos ser como Cristo, queremos vivir la justicia de Cristo, pero si no hacemos nada, si callamos ante las injusticias, somos partícipes de esto mismo. Y en el caso del aborto, en el caso como muchos otros temas, estamos dentro del mismo parámetro, del mismo círculo vicioso. Nos llenamos de información, pero no hacemos nada. Estamos con las manos atadas, estamos con la boca cerrada. Y necesitamos empezar más que creer, bueno, necesitamos primero educarnos, pero más que educarnos, creer, y más que creer, llevarlo a la acción, hacer algo para que esto se haga posible. Y en eso consiste en que cada uno de nosotros participemos en nuestra preparación. Ahora, les voy a plantear otro dilema. No, pero yo quería preguntarte de esto. Adelante. ¿Qué tendrían que haber dicho los otros estudiantes? Protestar. Ellos tendrían que haber levantado, exactamente, y protestar por los derechos de su compañero. ¿No tendrían que haberse levantado y saber salido? Tú puedes protestar de ser diferentes maneras, pero ¿en qué ganas con que te salgas? Eres dos ahora en vez de uno que ha sido violado su derecho. Existen maneras diferentes de protestar.
pero tienes que buscar la que es más benéfica para todos. Si tú te sales y dices, me voy porque eso no me parece justo, quebraste el derecho tuyo y el de él, y mantienes silencio ante la situación porque prefieres la calma. Depende de a dónde vayas. Sí, estaba pensando ir directamente al rector. Ya se van a la prensa legal, a un juicio. La situación planteada era un poco limitada en detalles porque, bueno, yo entendí que era una persona bien vestida y quizá era, no sé, alguien que se equivocó de clase, o era profesor, o sea, un vendedor, ¿no? ¿Qué? Pero fuiste el Profesor, único que dice esa forma. ¿por qué lo sacó de la clase? Le hubiera preguntado. Bueno. Claro, porque por lo menos es un comienzo, ¿no? Empezar a cuestionarte, indagarte, pero las otras personas ni siquiera se cuestionaron, callaron. Yo les voy a mandar esos videos para que ustedes un poco analicen esa situación, ¿ok? Ahora, vamos a continuar dentro del tema del aborto. ¿Qué resuelve el tema del aborto? ¿La ciencia o resuelve el tema de los derechos? ¿O qué resuelve? No, yo no te comprendo la pregunta. ¿Quién resuelve? ¿Qué aspecto resuelve el tema del aborto? ¿La ciencia o el tema de los derechos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Ok? ¿Alguien más? Derechos. Yo creo que Para mí los derechos, la porque educación primero y el derecho después. ¿Por qué siempre me sale la hermana Graciela con la tangente? Yo le doy dos opciones y me da la tercera. Ok, está bien, estoy de acuerdo. Ok. ¿Por qué los derechos resuelven el problema? Creo que ustedes, si dicen los derechos, entran en un dilema. Porque Ahora, pero se tratan los cuando derechos preguntas de... si ¿Perdón? ¿Matías? cuando preguntas si resuelve el problema, ¿qué sería resolver el problema? ¿Que no existan más abortos? ¿O el problema existe y vamos a resolverlo porque existe? Pienso que... Claro, eso es lo que yo no entendí. Pienso que cuando hablamos de resolver un problema, no necesariamente significa desaparecer el problema. Significa saber convivir con el problema de una manera en que todos estén en armonía. Okay. No sé. ¿Te refieres Claro. a justificar el acto del qué? aborto? ¿Te refieres a justificar el acto del aborto? ¿Con el tema del derecho y licencia? No me refiero a justificar, porque creo que no podemos justificar, porque llega a ser, sigue siendo un abuso contra una vida inocente, supuestamente, ¿no? Pero ¿cómo resolvemos esto? ¿Con los derechos? ¿Con el tema de los derechos o con el tema de la ciencia? Los filósofos dicen que la ciencia no piensa, solo es una herramienta. Ya, pero necesitas herramientas para reparar algo. Claro, con la ciencia te apoyas a poder utilizar el sentido común, ¿no? Para efectuarnos. Pero entonces, ¿cuál de las herramientas usarías? ¿Los derechos o la ciencia? Yo no entiendo la ciencia, cómo ayudaría. ¿En Yo qué los dos. sentido? Yo lo entiendo de esta manera. Existe un problema que el aborto, las mujeres están abortando, y no podemos colocarlo como un delito penal. Entonces tenemos que resolver el problema. ¿Cómo lo resolvemos? Sabiendo que no vamos a poder evitar que exista esto. Entonces tenemos que partir de los derechos. ¿Cuáles son los derechos de la mujer? Que es la persona que en ese momento se la coloca contra la espada y la pared y se la considera como que está cometiendo un delito o no. ¿Qué derechos tiene ella? Y bueno, ahí empezamos. Pero entras en un dilema. Yo no creo que la ciencia tenga problema con el aborto. Creo que los derechos tienen problemas con el aborto. No tanto así.
Perdón, ¿puedo Porque, ampliar? adelante, por favor, María Graciela. O sea, yo creo que en primera instancia, como primer paso, la educación, porque teniendo suficiente y abundante educación, las mujeres pueden tomar sus recaudos para no quedar embarazadas cuando no quieren. Segundo, la ciencia puede ayudar en el sentido de generar anticonceptivos o contraceptivos que eviten los embarazos no deseados. Y tercero, cuando ya ninguna de esas dos cosas sirvieron, bueno, las leyes como para establecer el derecho de poder hacerlo con seguridad y no perder la vida en el intento. Claro, pero ¿cómo llegaste a la conclusión de que el aborto se puede permitir? Llegué a la ¿Con la conclusión ciencia o con el derecho? de que se termina, o sea, hay que terminar permitiéndolo, por más que a uno no le guste, porque es un hecho de que existe y que no permitiéndolo las mujeres pierden la vida con muchísima frecuencia, porque lo hacen en malas condiciones, porque las que mueren son las pobres, porque las que tienen dinero, aunque no se pueda, lo hacen en buenas condiciones, y entonces es algo totalmente injusto. Entonces, ya que es un hecho dado y que se hace y que genera todo ese perjuicio, bueno, lo menos que se puede hacer es entonces permitirlo e igualar las condiciones para todos, las que pueden pagar y las que no pueden pagar. Ok, pero ¿qué define eso para usted? ¿La ciencia o la... Derecho. Para mí, si usas la ciencia deja el valor de la madre afuera, solo se enfoca en el bebé. Pero si se usa los derechos, entonces los derechos más se enfoca sobre los derechos de la madre. Ok. Para Entonces, mí, ya, okay, está bien, pero déjenme que la hermana Graciela me responda a eso porque... Es que no puedo ponerme o una cosa o la otra. Por eso, para mí, las tres cosas son las fundamentales. En primera instancia, la educación. En tercera, segunda, la ciencia que permite que esa educación lleve a evitar el embarazo. Y bueno, como último caso, el derecho para en los casos que no se pudo de ninguna manera, poder resolverlo. Ok. ¿Alguien más tenía que decir algo? Sí. Lo que pasa es que la ciencia te da, digamos, los datos, te puede decir incluso en qué momento empieza el bebé a sentir, a estar formado, ¿no? Y la ciencia no puede ejecutar una ley, ¿no? Porque solamente te está dando nada más los parámetros. Y la ley es la que decide a través de eso, a través de, como dicen, ¿no?, de todas las leyes establecidas, buscar cuál sería el dictamen final, ¿no? Obviamente que en el aborto es más ideología, ¿no? Que no es tan flexible como se debería tratar. Bueno, eso depende de cada país, ¿no? Pero eso es más o menos lo que entendí de algunos debates que vi también. Ok. Ok, vamos a resolver un poco el dilema. Cuando nosotros, los que dijeron que se van por los derechos, quien resuelve el problema, yo creo que entran en un dilema, que es el dilema que se debate en las sesiones de gobierno, en el parlamento y en toda esa situación. ¿Por qué? Porque hay unos que defienden los derechos de la madre, la mujer, y otros que defienden los derechos del bebé. Entonces no podemos decir que los derechos resuelven el problema, simplemente son un distractivo que se debe considerar, pero no es el foco. Ahora, la ciencia tampoco puede resolver el problema, porque la ciencia tiene que determinar dónde comienza la vida. Y tanto científicamente puedes probar tanto que sí comienza la vida al nacimiento como no, o de la gestación. Es algo incierto para la ciencia. No está claro.
desde ambas perspectivas se pueden probar científicamente de que la vida comienza o no comienza, en qué punto, eso ya es un punto contradictorio en la ciencia. Entonces, en nuestro concepto de cómo se resuelve un problema, no lo vas a encontrar ni en la ciencia ni en los derechos, este problema de resolver la cuestión del aborto. Ahora, por eso ahora lo voy a llevar otra vez al test de los niños. ¿Qué es lo que resuelve el problema? ¿Cómo lidias con estas dos situaciones? Vamos al de los niños que robaron el pan y la niña que robó la cinta, creo que era. No. La humanización. La humanización, exactamente, el sentido de humanidad. Esto es lo que va a resolver el problema, porque cada mujer tiene una historia diferente, tiene una experiencia diferente, y nosotros tenemos que saber distinguir cada situación para emitir un juicio justo. ¿Ok? No se trata de una cuestión de derechos, no se trata de una cuestión de la mujer en sí, de su libertad y todas esas cosas. No se trata del aborto del niño, de la vida, no se trata de un aspecto religioso, se trata de sentido humanitario. ¿Ok? Y cuando nosotros abordemos el tema del aborto en la Biblia, ustedes a lo largo de la Biblia van a encontrar que los juicios o el juicio de Dios es diferente aplicado. Se aplica de manera diferente en cada situación. Existen ligeras o a veces notorias diferencias, pero básicamente vamos a ver diferencias en esto. Entonces, cuando nosotros abordemos temas así como el aborto, primero tenemos que identificar cuál es el tema de trasfondo. No es si eso no es pecado, si eso no es derecho, si es ciencia o no es ciencia. Es un tema de humanidad. ¿Ok? Cómo la persona se siente, es más un sentido en este aspecto. Y tratar de restaurar ese daño cometido en contra de ese tipo de violencia. Algunas lidian con su violencia de esta manera, con el abuso que han sufrido las mujeres, abortando. Yo, por ejemplo, conozco aquí una pariente que fue abusada hace 3 años, le destrozaron la matriz. Fue fatal. Y ella simplemente no quiso saber nada, pero a través de ayuda psicológica, ella pudo rehacer su vida e incluso logró casarse. Entonces nosotros tenemos que poder ver este sentido de un aspecto humanitario. Pero, por ejemplo, conocí a otra persona que fue abusada, quedó embarazada, esa persona la forzaron a tener los hijos porque la familia es católica, tuvo el hijo, pero nunca la quiso. Y ahora la niña tiene 22 años, ya no es una niña, pero esa niña llora cada día y al igual que en la experiencia de Job, deseó haber sido abortada. ¿Por qué? Porque fue forzada a su mamá a tenerla y la mamá nunca desarrolló ese amor por esa niña. Siempre que la ve, le representa esta escena. Entonces nosotros podemos ver y reconocer situaciones diferentes. A veces exigir la vida no es necesariamente algo bueno. Claro. Nosotros lo que pasa que ¿cómo explicarlo? No podemos conocer historias, las historias que existen detrás de cada mujer y de cada hogar con de la puerta hacia adentro. Porque muchas veces violencia, nosotros sabemos de oídas de casos dentro de la iglesia, de violencia matrimonial, y lógicamente son personas que tú las ves y decís, no, un matrimonio perfecto. Entonces no hay cosa que uno pueda saber qué pasa detrás de esas vidas, de esas personas. Entonces por eso yo soy partícipe de o sea, lógicamente que uno no quiere que muera nadie, pero hay casos y casos y el problema es que la legislación tiene que hacer algo para que no sigan sucediendo muertes innecesarias. Por eso considero que debe de existir la parte legal, el derecho, que por el derecho se pueda realizar para que no mueran más mujeres. Ese es el tema, lo único que uno puede hacer. Sí, pero para tú poder legislar sobre los derechos de otra persona, tienes que poder tener el sentido humanitario.
porque puedes citar Claro. leyes con digamos, con la mejor Claro. intención, pero no abarcar toda el área. Entonces, al momento de legislar la ley sobre el aborto, existen especificaciones en qué casos se puede o no. Y, por ejemplo, en Argentina, que es lo que más recién se está debatiendo aquí, es que tienen que ser que han sido abusadas. Eso ya estaba acá. De formación y no sé qué otros aspectos más fuertes. Entonces, hay parámetros, hay límites también. No es que cualquier mujer va a ir a abortar porque sí. No, existen también límites y parámetros que resguardan la seguridad, digamos, del niño, ¿no? Sí, sí. Más que nada porque se le hace un seguimiento, acá por ejemplo, se le hace un seguimiento psicológico hasta determinado tiempo para ayudarla a aceptar la situación. O sea, por lo que esté pasando. Pero, llegada la situación y quiera hacerlo, se le permite. Y tiene... Me parece que en Argentina... No, lo nuestro es en Uruguay. Es en Uruguay. La ley uruguaya. La ley uruguaya. No, la ley uruguaya. No, ya en Uruguay ya estaba caso de violación y, eso ya estaba y malformaciones, ya estaba permitido, esos casos lo hacía. Inclusive también cortaba un poco el manejo de los médicos que hacían un negocio de eso, ¿no? Que le decían aborteros. Porque también se fomenta. Es como la ley seca, cuando el que hacía whisky lo vendía más caro porque como él no existía otra forma legal de comprarlo. Y así moría mucha claro, gente. y si no, como decía Graciela, las mujeres que no podían pagar algún bien, se lo hacían clandestino, mal, en malas condiciones y terminaban muriendo. Ok. Matías, ¿querés decir algo? No, pensaba en el tema del aborto en Argentina, no estoy seguro, pero me parece que también existía que en caso de violación se podía, y ahora está permitido que cualquier mujer pueda ir. No, hay límites. Hay límites. Me parece ¿No? que ahora, Por ejemplo, si es no deseado también. Fíjense que en el caso de la amiga que yo conozco que tiene ahora 22 años, ella recuerda cosas como, no sé si porque se lo contaron o algo así, pero ella recuerda que la mamá golpeaba su vientre, queriéndole causar un daño a provocarse un propio aborto, digamos, ¿no? Claro. Recordar todas esas cosas para ella es traumático y ella tampoco le es muy grato vivir. Ahora, eso que usted dijo, ¿no? Nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestra postura frente a una persona que desea o no desea abortar? Y necesitamos encontrar la manera de cómo ayudarla. En lo que se pueda, en lo que se nos dé nuestra posibilidad, pienso que debemos poder influenciar en las personas para que haga lo que es correcto. En algunos casos, bueno, pienso que como cristianos vamos a desear que el niño nazca, ¿no? Pero debemos dejar siempre la libertad que la persona decida por sí misma qué es lo que quiere. Y entonces ahí, esa persona, haga bien o haga mal, tomó una decisión por sí sola, por la cual ante Dios es válida. ¿Por qué? Porque no fue influenciada, no fue que algo, no fue un acto de esclavitud, dueño de obediencia ciega a su dueño. ¿Me dejo entender? En ese caso a sus padres, ¿no? En este caso, el padre, el esposo, no sé. ¿Quién puede ser? No, en el caso ese que tú contaste eran los padres que no querían. Ajá, exactamente. Hicieron lo correcto, pero fíjense, la mujer no era libre, llegó a ser esclava. Entonces nosotros como cristianos no podemos esclavizar a nadie en ese sentido. Tenemos que apoyar, persuadir lo más que se pueda, pero no influenciar en la decisión de la persona, no ser determinante. Claro. Eso. Gracias, Matías, por la información. Matías es un artículo bueno que les recomiendo leer, está en el grupo del chat. Sí, en nuestro caso también el único límite es la etapa de gestación. Digo, llega un momento, no me acuerdo cuántas semanas, que ya no se puede después hacer. Ok. Mano Marco, ¿tiene algo que decir?
Todavía no. Estoy siguiendo con mucho interés. La discusión es muy interesante. Pero me gustaría preguntar en conclusión, lo que estás diciendo en referencia a la Biblia y el aborto es que la Biblia no aporta un punto de vista específico al tema. ¿Eso es lo que concluiste? Estás sin audio. Sí, porque la Biblia categoriza el tema del aborto como un acto de violencia. Y nosotros tenemos que reconocer esto, digamos, ¿no? Está entre esa categoría. Y por la violencia y el abuso que se sufre, que sufre tanto la mujer como el niño, en este caso, por consecuencia, el niño, esto será un castigo penado, digamos, ¿no? Tendrá su castigo, su consecuencia. Ok, pero no era el tema del aborto de por sí. Podría haber sido diferente tipo de situaciones. Sí, la Biblia no habla en sí del aborto, sino habla del aborto como una situación de violencia. Ok, gracias. En esa historia aparece el aborto como un método de tortura prácticamente. Está sin audio, sí, estaba por decir algo, pero no se escucha. Está sin audio. No, sí, yo solamente iba a dar en aprobación de lo de Matías. Okay. Exacto. Viene como un acto así de tortura, un método de causar dolor, digamos, ¿no? ¿Cómo tú llegas a herir o marcar a una mujer definitivamente? Es cuando tú haces que esa mujer pierda a su hijo. Entonces, de cierta manera, hay como que esa mujer empieza como que a perder, a vivir con miedo. Y si vives con miedo, entonces eres una persona fácil de manipular o de manejar, controlar, digamos. Estás esclavizada, en una palabra. Exactamente. Abusada, sometida. Exactamente. Sí, pero en ese caso de Amos, ¿no? También tenía que ver en un caso simplemente con la política, ¿no? Como tú dijiste, esferas de interés. No, era sobre el futuro de la nación, porque si no procrean, si no hay descendencia, entonces no se expanden, etc. Exactamente. Es una violencia usada como una manifestación nacionalista. Y como en Egipto con los israelitas. Con el caso de Moisés. Exactamente. Una pregunta. Entonces, bajo la premisa de si no tenemos conocimiento de la causa o de la situación de la persona que quiere abortar, sobre ese caso no podemos opinar algo, sino más bien en general como estamos ahorita discutiendo. No pienso que no necesitas no tener una opinión, pienso que necesitas tener una opinión, pero debes mantenerte en los límites humanistas, ya que no conoces todo el caso. Lo que pasa es que el ser humano es muy opinólogo. Somos todos muy opinólogos. Pero como yo decía, de la puerta hacia adentro nadie sabe lo que pasa. Uh-huh. Es que hemos sido educados y hemos cultivado ese hábito de hacer juicio muy rápido en las personas. Y eso es algo que tiene que cambiar entre nosotros, porque nosotros, más que para jugar, estamos para ayudar a una persona a salir adelante, a llegar a los pies de Cristo. Pero si vivimos diciéndole lo malo y lo bueno que es, entonces vamos a perjudicar a una persona. Y esta persona, si le decimos lo bueno que es, dice, soy tan buena que ni siquiera necesito llegar a Cristo, ¿no? Entonces vemos, existen parámetros cerrados, o sea, peligros en ambos extremos.
Entonces nosotros necesitamos aprender a encontrar ese balance. ¿Ok? Uno de los temores es que, no sé, yo lo siento así, algunas personas dicen que, bueno, si cualquiera podría justificar el aborto, ¿no? O sea, podríamos decirlo que aprovecharían eso, esa ley para abortar en sí, quizás hasta, no sé, mintiendo. En ese caso, ¿cómo lo veríamos? Mira, todo mundo ¿Por qué usa va a la ley mentir? para justificarse. Todo mundo usa la ley para justificarse. Un ladrón que robó, él dice, pero mira, yo también tengo derechos. Cada quien va a buscar, por eso clases de abogados en la corte. Uno que defiende la verdad y otro que defiende a su defendido, simplemente, que no tiene la verdad, pero que gana dinero de cualquier manera. Entonces, ¿cómo se interpreta? Ahora, ¿cómo las otras personas interpreten la ley? No está bajo nuestro control, lastimosamente. Pero sí está bajo cómo nosotros interpretamos y cómo nos lleva esto a juzgar a otra persona. Pues bueno, escuché a medias porque había un sonido, pero... ¿Puedes repetir todo, por favor? Que me... ¿No entendiste? ¿Hasta dónde me escuchaste? No se la escuchó, hermana, ¿se la puede repetir otra vez? No, es que había muchos sonidos por muchos lados. Ok, esperen, voy a silenciar los micrófonos. Ya ustedes se desbloquean, ¿ok? O si se pueden silenciar todos, así me facilitan. Ok, gracias. Lo que yo les estaba diciendo era, ¿qué era? ¿Te acuerdas? Desde el comienzo, hermana, desde el comienzo. Ah, ya. Cuando uno usa la ley, tú puedes usarla para defenderte a ti mismo, independientemente porque estás asustado o porque de verdad eres inocente, no sé. Puedes usarla cualquiera de cualquier manera. El problema es cómo se interpreta la ley. Pero esto de la interpretación de la ley para defenderse a sí mismo es un instinto natural, porque no quieres ser condenado, no quieres ser castigado y naturalmente te defiendes, te justificas y empiezas a mentir. ¿Me dejo entender? Pero el cómo las personas interpreten la ley no está bajo nuestro control y no podemos nosotros tratar de controlar toda esta situación. Eso está en la conciencia de cada persona, pero como cristianos, nosotros sí tenemos el deber de tener bajo control lo que nosotros pensamos y cómo nosotros emitimos juicios contra otras personas. Y esto va a radicar en nuestro hábito de saber entender bien cómo leer las escrituras o cómo leer la ley. En interpretar bien esto. ¿Ahora sí? No. Claro, claro. Sí, sí, al final, claro, el juez y la investigación y todo, porque de hecho, como dice, cada caso es distinto, tendrá que ser interpretado por la ley, ¿no? Y claro, lo que decía Matías, ¿no? Que preguntaba, ¿qué puede mentir? Es porque, bueno, la sociedad habla, ¿no? De las mujeres que tienen las condiciones para poder criar un hijo, pero igual simplemente quieren abortar, ¿no? Por un error quizás, o un accidente o algo así, ¿no? Eso es lo que escucho a veces. O porque no quieren directamente. Claro, exacto. Ah, pero tú te das cuenta que si prohibimos el aborto por ese tipo de mujeres, son más mujeres perjudicadas que las beneficiadas, digamos. Entonces no podemos controlar esa situación. No podemos controlar la integridad de cada persona. Pero sí debemos hacerlo por la minoría, por las personas que son oprimidas. Por ellas tienes que correr ese riesgo. Y en esto está el riesgo de la vulnerabilidad de cada cristiano. Ahí está, en todo sentido tú vas a tener riesgos. Por muy bueno que sea tu derecho de la vida, por ejemplo,
y tu derecho de ser libre te conlleva riesgos y responsabilidades. Y no puedes huir de ellos. Tampoco vamos a poder evitar la manera en cómo tú la interpretes, a no ser que tú seas educado bien, con una conciencia íntegra. ¿O hay alguna otra opinión? ¿Aporte que se pueda hacer a eso? No a esto, pero me gustaría, después que terminen de grabar, de pedir un tema. Ok, vamos a cortar entonces la grabación si no hay más preguntas. Ok, voy a